Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Villulfo Sayago Cervantes de la carrera de Derecho del IEDEP Campus Tecamachalco y hoy vamos a hablar sobre el derecho romano, en qué consiste, contando brevemente su historia y fundamentos para entender la importancia que tiene hoy en día. El derecho romano es el nombre que damos al conjunto de normas que rigieron la vida de la antigua Roma durante 14 siglos que el imperio se mantuvo en pie. En la actualidad entendemos por derecho romano el ordenamiento jurídico que reguló las actividades de los ciudadanos del imperio desde su fundación en el año 753 a.C. hasta su caída en el siglo V después de Cristo, siendo un cuerpo legal vivo que se adoptó para cubrir las necesidades sociales de cada momento histórico. Su compendio de normas de la antigua Roma siguió vigente hasta la caída del Imperio Bizantino en el año 1453, pero sus fundamentos se han mantenido vivos a lo largo de los últimos siglos, primero a través de su inclusión en los textos jurídicos germánicos y después como parte del ius comune y de los diversos derechos nacionales. Ha servido de base no solo para el desarrollo de la legislación civil de gran parte de Europa y de toda América Latina, sino también para el desarrollo de múltiples instituciones y principios de derecho público, como la separación de poderes, la regulación de los bienes públicos, crímenes, la organización administrativa, la materia urbanística o el sistema impositivo, entre otros. Vamos a ver cuál es su definición. El derecho romano, en latín ius romanum, fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. El derecho romano, por su gran complejidad, aplicabilidad práctica y calidad técnica, aún hoy es la base del derecho continental y de los códigos civiles contemporáneos y se estudia en las facultades de derecho de la mayoría de los países que emplean el derecho continental. Su importancia histórica e influencia en la ciencia del derecho, que se extiende también a los países del Common Law como Estados Unidos, se manifiesta en la eh, pervivencia de numerosas instituciones jurídicas latinas en la actualidad, como la hipoteca o la teoría del contrato, y en la gran cantidad de expresiones jurídicas latinas. Vamos a ver ahora cuáles son las bases del derecho romano. Eh, los más de 1000 años de legislación y formas de entender la ley del Imperio Romano abarcan desde el primer código, perdón, de leyes de la antigüedad, la ley de las 12 tablas, hasta la compilación jurídica que realizó el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, conocida como Corpus Iuris Civilis. Para construir el ordenamiento jurídico que forma el derecho romano, se tomó como base la costumbre, es decir, los actos socialmente aceptados y que a través de la repetición quedaban validados como una forma de actuar legítima para responder a una necesidad jurídica. Por tanto, los romanos regulaban tanto la esfera pública del ciudadano, su relación con el Estado, como la privada entre los propios ciudadanos, apoyándose en las soluciones similares que habían resuelto de forma exitosa conflictos de propiedad, compraventas viciadas, adquisición por posesión continuada en el tiempo, hurtos, delitos violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Situaciones que hoy en día han quedado reflejadas en nuestros ordenamientos o en el Código Civil, Código Penal y en el Código de Comercio, entre otras normas que constituyen la base del sistema jurídico. Otras fuentes del derecho romano, además de la costumbre, el derecho romano tenía otras fuentes como las decisiones que tomaba el Senado como representante del pueblo, obviamente, todas las normas que debían regir a los ciudadanos,
los pronunciamientos de los magistrados romanos o las leyes aprobadas por los ciudadanos en los comicios, también los plebiscitos, que es la denominación de las decisiones que tomaba la plebe romana en sus asambleas, los iura u opiniones de los jurisconsultores y a partir del principio de las constituciones imperiales o normas que emanaban de los propios emperadores. Estas decisiones tomadas por los distintos órganos en que se originaba la sociedad romana sirvieron para dar forma a un cuerpo legal escrito que complementó, las normas no escritas, un ordenamiento que establecía los derechos y libertades de los ciudadanos y la forma de resolver los conflictos o de castigar los incumplimientos. Ok, su influencia en el tiempo, pues a pesar de ser una legislación muy antigua, pues de bastante tiempo, su influencia en diferentes factores sociales, políticos y económicos ha trascendido en el tiempo. Esto se debe a que pues los romanos supieron elaborar un cuerpo legislativo sencillo, capaz de dar respuesta a los conflictos que surgían entre los ciudadanos de la manera más simple. Una de las diferencias con la concepción actual del derecho es que en el antiguo ordenamiento romano no todo ser humano era sujeto de derechos y pues por tanto no reconocía derechos a toda la sociedad. Buscaban grandes formulaciones teóricas, pero sí tenían un espíritu formalista muy sólido, eh, tanto en la interpretación de su derecho como en su aplicación. Buscaban la solución más justa a cada caso en concreto y con una enorme capacidad de adaptación a los cambios y necesidades imperantes en cada momento en la sociedad. De forma simplificada, el derecho romano distinguía entre varias formas de comprender lo que era justo o conforme a derecho, pues era el ius, normas creadas por el hombre, y niuria, lo contrario a esas normas, el fas, la voluntad divina, el nefas, lo contrario a la voluntad divina. Su ordenamiento distinguía también entre derecho público, que era la parte del ordenamiento jurídico que regulaba, la acción del Estado en áreas de interés general y velaba por su relación con el ciudadano u otras comunidades independientes. El derecho privado, que era la esfera jurídica que regulaba las relaciones entre los ciudadanos y sus intereses particulares. Y bueno, ¿cuáles eran los preceptos del derecho romano? Pues según el jurista Celso, el derecho era el arte de lo bueno y lo equitativo, y de acuerdo con Ulpiano, la justicia era definida como la voluntad constante de dar a cada uno su derecho, apoyándose en el derecho romano en tres preceptos básicos: el honeste vivere o vivir honestamente, el alterum non laedere o no dañar al otro, porque quien ocasiona un daño a otra persona lesiona sus derechos y quedaba expuesto a sanción. El sum quique tribuere o dar a cada cual lo suyo, a cada quien lo suyo, es decir, cumplir con las leyes, los contratos, pactos y reconocer el derecho ajeno. Sin embargo, una de las diferencias con la concepción actual del derecho es que el antiguo ordenamiento romano, no todo ser humano era sujeto de derechos y por tanto no reconocía derechos a toda la sociedad, dejando fuera a los esclavos, que eran considerados pues cosas u objetos antes que seres humanos. Por su parte, se concedió a los latinos una especie de semiciudadanía, pudiendo algunos de ellos llegar a convertirse en ciudadanos romanos. En cambio, los derechos del resto de extranjeros o peregrinos dependía del tratado que su comunidad hubiera firmado con Roma. Se concedió a algunos la posibilidad de realizar actos jurídicos válidos regulados por el derecho de gentes, pero se podía dar muerte a los que se rendían sin condiciones. Asimismo,
No todos los ciudadanos romanos tuvieron los mismos derechos, sufriendo algunas importantes limitaciones por razones de sexo, de condición social, de profesión, de religión, entre otras tantas causas. Por ejemplo, las mujeres no pudieron formar parte del ejercicio o de las asambleas, careciendo de derechos políticos y para actuar en el tráfico jurídico necesitaron durante muchos siglos su asistencia de un tutor. El derecho romano en la actualidad, ni la caída del Imperio Romano de Occidente a finales del siglo V, ni la del Oriente en el siglo XV, supuso la pérdida de la vigencia del derecho romano. Los estados europeos a lo largo de los siglos posteriores siguieron aplicando sus preceptos y recuperaron su estudio interpretación, adoptándolo a sus circunstancias contemporáneas. Y no es hasta los siglos XVIII y XIX cuando países como Francia, Alemania o España impulsaron el movimiento codificador de sus propios ordenamientos y dan forma a nuevos cuerpos legislativos. En nuestro país, en México, el primer Código Civil entró en vigor en 1932 y el Código de Comercio en 1890. Los textos se han ido modificando para adaptarse al cambio social, pero la base de algunos preceptos han permanecido en el tiempo. En la actualidad, el plan de estudios de la licenciatura en Derecho cuenta con una asignatura específica de Derecho Romano que, pues al estudiarse al principio de la carrera, ayuda al alumno a comprender mejor las instituciones jurídicas que se desarrollan o que se desarrollaron desde hace siglos y que siguen plenamente vigentes, como lo son el concepto de persona física, de capacidad jurídica, de obrar, así como de obligación, de derecho real, de negocio jurídico, de garantía, de proceso, de sucesión hereditaria o de propiedad privada. Y pues de esta forma contribuye a una interpretación más precisa de su regulación actual y permitiendo, por tanto, completar como corregir algunas lagunas que pudiera tener. El estudio del derecho romano aporta al futuro abogado una visión global de un sistema jurídico y la lógica que lo estructura, razón por la cual siento que ha servido de base a lo largo de siglos para el desarrollo de los cuerpos jurídicos en muchos estados actuales. Pues eso es todo lo que podemos tener de derecho romano en este video, amigos, y los esperamos en un próximo video acerca del derecho.